Soy Mar Ramírez Montesinos, soy psicóloga y astróloga aquí en el Centro Terapéutico de Mezquida y directora del centro. Y bueno, hoy quería hablaros sobre el salto de la conciencia, porque se habla mucho de esto últimamente y desde mi punto de vista tiene mucho que ver con el cambio de era. Hemos empezado una nueva era. En esta era todos vamos a tener que dar el salto de la conciencia y ello supone un cambio de perspectiva, una forma diferente de ver las cosas. Y ese es un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Que podáis entender mejor qué significa, qué implica este cambio, ¿no? Bien, bueno, tengo una teoría que cada 5.000 y pico años cambiamos de era. Hace 10.000 y pico, y esto coincide un poco con el calendario maya, para aquellos que estéis familiarizados, hace 10.000 y pico años empezamos gracias al empuje de la mujer que inició la agricultura, empezamos a sentarnos en pequeños poblados en disposición circular y empezamos a vivir en comunidad. Y en aquella época la organización social era comunitaria, estaba basada en el círculo y se puede decir que la energía que lo definía era la energía femenina, que es de unir, crear y sentir. También en aquella época empezamos a cristalizar círculos, como se inventó la rueda, se crearon muchos monumentos ceremoniales en forma circular y era una sociedad, como he dicho, igualitaria y donde todo el mundo estaba unido. Y después pasaron otros 5.000 y pico años y gracias al empuje del hombre, esta vez con el trueque y luego el comercio, el círculo dejó de ser suficiente para organizar la sociedad. Y empezamos a organizarnos en ciudades. La sociedad es una organización más compleja, tiene una dimensión más, es una dimensión jerárquica o piramidal. Y empezamos a construir o a cristalizar por todo el mundo pirámides, como muestra de esa organización social. Se trata de una organización social basada en energía masculina, de dividir, pensar y actuar. Y en esta era, en estos 5.000 y pico últimos años, que empezaron, pues cuando empezó nuestra historia escrita, lo que sucedió es que la mente se separó del cuerpo, como quien dice, porque la energía masculina hace eso, separa, divide. Entonces, gracias a esa separación, como todos imaginamos, pues empezaron nuestros traumas, nuestros miedos, nos separamos de nosotros mismos, nos separamos de los demás. Y empezamos a crear pues, todos los problemas, todos los miedos que tenemos hoy en día no son miedos, tenemos muy pocos miedos reales, ¿no? Pocos miedos a un tigre que te va a atacar o a un peligro real. La mayoría de los miedos son sociales. Pero, bueno, pasaron 5.000 y pico años y ahora, más o menos al coincidir con el calendario maya, que dicen que el 2012 fue el punto de cambio, yo creo que es un punto de inflexión en el que ya hemos iniciado esta nueva era. Pero digamos, es un punto de inflexión que empezó la era como 100 y pico años antes, con el empuje otra vez de la mujer, gracias a las sufragistas, a las mujeres que empiezan a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial en las fábricas, descubren su independencia, empiezan a ganarse dinero, luego la píldora anticonceptiva, la generalización del divorcio, hace que la mujer vaya liberándose, viviendo su propia vida y las pirámides más básicas empiezan a desmoronarse. Y es entonces, a partir de ese momento, cuando la organización social, ya la pirámide, las tres dimensiones de la pirámide, la jerarquía, son insuficientes para albergar a la complejidad social que tenemos. Las ciudades ya no son fronteras ni barreras para nosotros y empezamos a vivir en un mundo globalizado. En un mundo globalizado, la organización social es en red. Y la red es la figura de 4 dimensiones que estamos empezando a cristalizar ahora, ¿no? Entonces, ahora estamos, bueno, aparte de Internet, que todo el mundo lo conoce, estamos cristalizando por las redes de electricidad, de gas, de transporte. Lo dicho, en un mundo globalizado no hay fronteras, todas las relaciones son en red. Entonces las pirámides se desmoronan y las personas empiezan a relacionarse de tú a tú, ¿vale? Y para mí, yo esto lo llamo la era del ser o la era de la conciencia del ser. Entonces es una era en la que empezaremos a relacionarnos desde quiénes somos realmente. Para saber quiénes somos, pues evidentemente tenemos que hacer un trabajo interior.
pero yo quiero explicaros que en qué consiste, en esencia, no tanto en qué consiste ese trabajo, sino cuál es el resultado que tenemos que obtener con ese trabajo interior, hacia dónde tenemos que ir para poder vivir desde el ser y relacionarnos desde el ser, ¿no? En la astrología se considera, bueno, mi autor favorito, que es un argentino que se llama Caruti, me encanta cómo lo describe, él dice básicamente que nosotros somos esto de aquí, que es el centro de la carta. Esto es una representación nada más de nuestras energías, ¿no? Entonces nosotros somos energía, nuestra realidad es energética, ¿vale? Pero materializamos, esto es lo que contempla la astrología, entre otras corrientes. Entonces materializamos y toda la energía que somos no somos capaces de hacernos con ella porque nos reventaría, o sea, es más grande de lo que somos físicamente. Entonces lo que se considera de alguna manera lo que hace el alma es, antes de venir a la Tierra, dice, vale, pues yo me propongo este escenario para desarrollar todo mi potencial aquí y llevar a cabo la misión que quiero llevar a cabo, ¿no? Con todas las buenas intenciones que uno tiene cuando todavía no ha aterrizado, ¿no? Entonces el escenario que crea es esto, que es el mandala de la carta astral, y estos son los signos. De los signos estáis más o menos familiarizados, ¿no? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, etc. En las casas, que sería esto, ¿vale? Las casas serían las áreas de la vida y los signos le dan color a esa área de la vida, ¿no? Y los planetas, ahí serían aquellos trocitos de nosotros que tiramos sobre ese escenario y entonces lo vivimos. O sea, nosotros llegamos aquí con todas buenas intenciones y nos encontramos con que el planeta está duro y que las cosas se nos ponen de frente y no resisten. Entonces vivimos eso que somos nosotros como externo. Por regla general se considera que lo que es el bebé cuando nace es su carácter lunar, son emociones, son los recuerdos de la madre, son el bagaje cultural de la familia, del lugar donde vive, y eso es lo que más vibra en el bebé cuando nace, ¿no? Y el resto lo desconoce por completo, todo viene de fuera. ¿Vale? Entonces, de lo que se trata en el trabajo interior o en el trabajo personal es recoger todos esos trocitos nuestros e integrarlos en nuestra personalidad, reconocerlo como propio e integrarlo dentro de ti. Porque básicamente lo que vamos por la vida es proyectando todo lo que no sé de mí, todo lo que no conozco, lo proyecto fuera. Entonces, en realidad, absolutamente todo lo que te sucede, por muy malo que sea, tiene que ver contigo, no tiene que ver con nada más. Entonces, si sucede malo es simplemente porque vas resistiendo y no quieres verlo, Si aprendemos a vivir desde el ser, o sea, estar centrados en nuestro ser, a recoger nuestra energía, primero que ya no suceden problemas graves, crónicos, materiales, fuertes. Eso es por un lado. Y por otro lado, cuando vienen los cambios, no te resistes, los ves venir, actúas a tiempo. De otra manera, van pasando las cosas y vas reaccionando, no eres proactivo, eres reactivo, ¿vale? Hay varias formas de empezar a hacer ese trabajo interior. Por un lado, a mí me gustan estos tres autores, Roberto Pérez, Abraham Maslow y el Dr. David Hawkins. Cada uno estudió una parte diferente de lo que es el desarrollo del ser humano. Entonces, Roberto Pérez es bastante actual, es un argentino, y estudió el enneagrama y otras cosas, ¿no? Entonces le gusta mucho categorizar en pequeñas categorías a la gente, ¿no? Y él habla de 4 niveles del desarrollo de la conciencia, que son la inconsistencia, la inmadurez, la consistencia y la misión, ¿vale? Entonces, de aquí me gusta extraer el concepto de que, bueno, los primeros 2 son reactivos, ¿vale? El que es inconsistente es una persona que va por la vida simplemente quejándose absolutamente de todo, la culpa no es suya, es de todos los demás. El que es inmaduro ya es un poco más civilizado, pero lo hace todo porque es por obligación, porque él cree que los demás esperan eso de él, ¿no? Y estos 2 son reactivos, no son dueños de su vida, van reaccionando ante lo que les va sucediendo, su energía está dispersa por todos los lados, no son dueños de su vida. Entonces, luego el consistente es ya alguien que empieza a darse cuenta que es dueño de su vida tiene un sentido, tiene un propósito y lo persigue. Y para mí la esencia de
de ese rasgo, de esa característica, bueno, el cuarto es la misión, es una persona que ya va inclinado hacia lo que es su misión de vida, es que la persona que es consistente concreta, no se quedan las cosas en el aire ahí pensando, sino que va y hace algo. No miro a nadie. Luego, Abraham Maslow, habréis oído todos hablar de él, y los psicólogos más, hasta en la sopa nos lo meten, ¿no? Él hablaba de diferentes niveles de necesidades del humano que han de estar cubiertas, y primero tiene que tener las básicas cubiertas antes de poder empezar a desarrollar las necesidades superiores, ¿no? Abraham Maslow decía que hay que tener primero cubiertas las necesidades básicas, que son las de techo, de alimentación, de seguridad, etc. Luego hay una intermedia, que es la necesidad de afiliación, para luego ya poder empezar a desarrollar las necesidades superiores, entre las que están, entre otras cosas, pues la de realización y de ser reconocido, ¿no? Entonces, para mí la clave está, en este caso en el de Maslow, está en la afiliación. Es importante participar con gente, ya sea en un club, en grupos de autoayuda, en grupos de desarrollo o en un club o en una asociación cultural o en banda de música. Es que en cualquier cosa que implique una asociación con gente es fundamental para darte cuenta de que no estás solo en el mundo con tus cosas y tienes otras personas con las que compartes. Pero luego hay un paso más, que es el hecho de poder aportar. Entonces no es suficiente con participar, también es importante aportar, porque una vez que tú aportas, vas a aportar necesariamente desde lo mejor de ti, desde tus talentos, y de esa forma tú puedes empezar a conocerte y a saber qué es eso y lo mejor de ti, ¿no? También cuando hacemos eso, lo menciono después, pero bueno, ya que sale, cuando das lo mejor de ti para un bien común, en realidad lo que estás haciendo de alguna manera, por ponerlo en una terminología más sencilla, es purgar karma. O sea, todos tenemos nuestro bagaje cultural, en la medida en que nosotros vamos aportando para el bien común, no para el bien propio, para el bien común, eso nos ayuda a deshacernos de ese bagaje de traumas, de historias, de los miedos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, nuestras vidas, según como cada uno quiera contemplarlo, ¿no? Entonces, aportar es fundamental en lo que es el proceso del salto de conciencia. Y luego, en tercer lugar, está el Dr. Hawkins, es un médico americano, nació en los años 30, creo recordar, y este señor pues, desarrolló a través de la kinesiología un método para testar los diferentes niveles vibracionales de las personas, que van desde la vergüenza y la culpa hasta la iluminación. Y en el punto intermedio está el coraje, ¿vale? Entonces, Hawkins, en su lista, además él pone una serie de frecuencias que van, o sea, desde el 10, que sería el de la vergüenza, hasta el 200, que es la culpa, hasta 700 a 1000, que sería la iluminación, los supuestos niveles vibratorios que él saca en base a las mediciones de la kinesiología. Entonces, todas las personas que vibran por debajo del coraje, con emociones como he dicho, vergüenza, culpa, ira, la rabia, la depresión, el orgullo, todos esos son emociones que son deficientes con la sociedad. Entonces, en la medida en que vibramos con esas emociones, estamos de alguna manera libando energía de la sociedad, ¿vale? A partir del coraje, ya el saldo es neutro, ni coges ni aportas a la sociedad. Pero a partir del coraje, ahí, que para mí es también un punto clave del salto de conciencia, tú, digamos, decides empezar a mirarte a ti mismo, porque hace falta bastante coraje para empezar a decir, vale, voy a superar todas las historias, todos los problemas, todos los miedos que tengo. Y muchas veces, me imagino, a todos nos ha pasado que vamos, venga, nos proponemos, venga, voy a cambiar, voy a hacerlo y tal, y parece como que la vida te pone pruebas para decir, no, vuelve a hacer lo que estabas haciendo antes, ¿no? Por ejemplo, imagínate, pues, uno es un poco controlador, ¿no? Esto es mi ejemplo.
un poco controlador de que todo esté bien, que todo esté en su sitio, que tal, vale, pues ahora me voy a proponer ser menos controladora. ¿Qué ocurre? Que me relajo y empiezan a pasar cosas que me obligan como a volver a intentar controlar, ¿no? Entonces dices, no, vuelvo otra vez como estaba antes y no doy ese paso. No paso al punto de coraje para adelante, que es a partir de allí cuando empiezo a poder desarrollarme y aportar a la sociedad. Yo realmente, esto le doy muchas vueltas como para intentar expresarlo en palabras y mi conclusión final es, bueno, final no, mi conclusión por ahora, porque seguro que luego iré cambiando mucho, es que es como que cuando te propones, tú haces una llamada a un nivel superior de vibración, de que es en ese momento el tuyo. Entonces, al ya estar pensando en eso y evocando eso, claro, esa vibración se hace presente en tu vida y es como que te exige ahuecar todo tipo de historias que te quedan pendientes, entonces te hace, no es que de repente se descontrole todo si tu tema es el control o se vuelva todo para atrás, sino que te pone en evidencia pequeños resquicios. Entonces, no te están suspendiendo la asignatura, no lo estás haciendo mal, simplemente hay que atravesar eso. Que cuando estás desde el punto de vista del ser, digamos que las lecciones las ves venir, entonces no son tan drásticas. Ves que viene el cambio, ves que necesitas hacer una adaptación, necesitas soltar cosas y hacer algo nuevo y lo haces. Lo que pasa es que normalmente, o sea, las lecciones nos vienen siempre primero a un nivel, llamémoslo energético, espiritual, como queráis llamarlo. A mí me gusta más energético, me parece más real, ¿no? Entonces, primero nos viene a ese nivel de conciencia la nueva situación o el nuevo cambio que va a venir a tu vida. Y tú dices, vale, lo he pillado, pero como la mayoría de las veces no nos pasa eso, no lo pillamos, no lo entendemos, aquello se va densificando, se va cronificando. Entonces empiezan a aparecer los problemas psicológicos. Empezamos a ponernos nerviosos, empezamos a estresarnos, empezamos a deprimirnos, empezamos a tener ataques de pánico y seguimos sin enterarnos. O sí, o nos enteramos y empezamos a hacer los cambios, pero muchas veces no. Entonces se densifica más. Y empiezan a poner los problemas de relaciones, y me separo de mi marido, y me enfado con mis padres, y se densifica más porque seguimos sin enterarnos. Entonces empiezan los problemas físicos. Y tengo un accidente con el coche, y tengo una enfermedad, y así sucesivamente. ¿Entendéis? Sí. Entonces, para cuando llega el problema que nosotros llamamos gordo, ¿vale? El dramático, el que podemos ir contando luego a los vecinos, con perdón, pero... Pobre vecino. Exacto. Entonces, para cuando llega a ese punto, es que no te has enterado de un montón de cosas. Es que hay que ir soltando. ¿Vale? Entonces, se puede. Lo que pasa es que hay que renunciar a muchas cosas. Hay que soltar patrones antiguos. Hay que muchas veces dejar de lado a gente que te acompaña. Y sí, hace falta coraje para ello. ¿Sí? Entonces, en el salto de la conciencia, para que exista, para que haya, para que se produzca, hace falta desarrollar la coherencia interna, que es lo que siento, lo que pienso y lo que hago están en consonancia. ¿Vale? Esto dicho así sobre el papel es como muy fácil. Lo dicen por ahí, ¿no? Así, lo que siento y lo que hago. Lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Lo que siento, lo que claro. pienso, lo que hago. Vale, aquí un pequeño detalle, es decir, para que lo que siento y lo que piense coincidan, tengo que tener muy claro qué es lo que hay en mi subconsciente. O sea, toda la basura que está ahí metida la tengo que sacar. ¿Vale? Todos mis miedos, mis neuras, mis condicionamientos, las cosas que me contaron mamá y papá, las películas de mis abuelos, y a saber qué más historias tengo grabadas en mi cuerpo. Pues todo eso tiene que salir a la luz, porque si no, tú crees que estás sintiendo algo, pero estás pensando. Entonces, cuando estás alineado con tu corazón y tu mente, ¿vale? La energía del corazón es mucho más potente que la mente, pero ambos juntos se potencian. Entonces el campo energético que tú creas es mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, como decíamos antes, en la era del ser o de conciencia del ser, no sé, como empecé a decir, es una era de energía femenina, otra vez, igual que la del neolítico, que se ha hablado, seguro que habéis oído hablar de que en el neolítico, qué buenos tiempos aquellos, donde la sociedad era igualitaria, la mujer era valiosa,
Sí, pues era una sociedad en la que la gente estaba unida, porque aprendían eso, aprendían a estar unidos. También tiene su valor en la energía masculina de separación, porque aprendemos a transformar la materia. Pero ahora otra vez nos toca vivir unidos. Qué guay, porque entonces significa que vamos a ser más civilizados, ¿no? Entonces, lo que iba diciendo, pues cuando estás vibrando con el corazón, sintonizado con la mente, desde allí estás conectado con la energía femenina de amar, entonces realmente lo que aglutina a tu ser es esa energía femenina, que además es una energía que irradia. Entonces cuanto más centrado, eso es lo que decía Hawkins, cuanto más centrado, más en conexión con tu ser, más vibración tienes, más abarca tu campo. Para poder desarrollar esta coherencia hay una serie de cosas que tenemos que entender, es decir, que somos, entre otras cosas, somos seres somos energéticos y multidimensionales. O sea, la realidad, en realidad, valga la redundancia, es como Matrix, es decir, ahí lo ponen un poco dramático y tal, pero la realidad es esa. Somos, digamos, la vida energética o multidimensional es nuestra vida inicial, es desde donde parte nuestra conciencia, es desde donde creamos. O sea, nosotros, la conciencia mueve la energía es la que afecta a la materia. Entonces empezamos desde allí, desde la energía. ¿Vale? Entonces, si cobras conciencia de esto y entiendes que la materia viene luego, si empezamos a actuar desde aquí, tenemos más capacidad, no quiero usar la palabra control porque no es la palabra adecuada, pero tenemos más capacidad de actuación y creación sobre la materia. ¿Vale? Entonces, si empiezas a ver las cosas desde este punto de vista, también es muy interesante porque desde ese punto de vista no hay control. O sea, no puedes controlar las situaciones que suceden, ¿no? Por ejemplo, si estás, no, luego lo explico, si estás en una relación o tienes hijos, pues tú no puedes controlar lo que el otro vaya a hacer. Tú solo puedes hacerte cargo de lo tuyo, de qué sientes y qué piensas en cada momento sobre ti. Y esto es estar en el ser y estar centrado, ¿no? Entonces, si hay algo que me molesta de repente, me miro a mí mismo. ¿Vale? Cojo esos procesos de mí que os decía antes y me integro. No echo la culpa al otro, sino que entiendo que si yo me miro a mí mismo, veo mis proyecciones, me integro yo y veo por qué me molesta lo de la otra persona, ¿vale? Luego desde allí puedo irradiar pues, esa esfera o ese amor y confianza en que la otra persona va a ser capaz de entender la situación y tomar su mejor decisión. Luego, evidentemente, desde allí también puedes hablar, poner tus límites y decir, pues mira, esto yo llego hasta aquí, pero desde allí, no desde no reconocer que el otro te está proyectando una parte de ti. ¿Vale? También en astrología hay una autora que me gusta muchísimo, que es Jan Spieler, que tiene un libro, pero está en inglés solo, pero bueno, si a alguien le interesa, se lo puedo decir. Habla de que los nodos nortes, que bueno, es uno de los elementos que había en la carta, según dónde están, digamos, si yo tengo mi nodo norte en tu casa 1, pues entonces yo te voy a afectar de una manera determinada, ¿no? Si lo tengo en tu casa 2, pues en otra, y así sucesivamente. Entonces, lo que se desprende de esto es que afectamos unos a otros en base a nuestra energía. O sea, nosotros somos lo que somos a pesar de lo que hacemos. Y estamos tan encargados que somos lo que hacemos que no nos damos cuenta de que eso es la menor de nuestras realidades, que eso es solamente la consecuencia. Porque somos, es decir, cuando entras en contacto con otra persona, automáticamente la energía de la otra persona a ti te activa cosas y viceversa. Entonces, si eres consciente de exactamente de eso y de qué manera eso se despliega, las lecciones que puedes aprender de la otra persona, es decir, las ayudas que te puede dar esa otra persona, las aprovechas a tope. Si no eres consciente, entonces puede salir, digamos, la peor cara de cada uno. Entonces se aprende por poco personal. Luego ya empiezo a entender que hay personas que están mucho peor que yo y que, con mi experiencia, puedo ayudar a otros. Poco social. ¿Vale? Luego vas un paso más allá y dices, no, es que además
no solo puedo ayudar a otros físicamente, literalmente haciendo algo, sino que mi energía, la que irradio, ya está haciendo un efecto sobre los demás y soy consciente de ello, como transpersonal. ¿Más claro? Entonces, sin hablar. Sin hablar. Ay, qué guay, ¿no? Sin hablar y sin hacer. Sin hablar y sin hacer. Así, solo. Claro, o sea, el hacer es lo de menos. El hacer viene para... Luego, pero nosotros gastamos mucha energía en la interacción con el otro, como en una especie de manera de ponernos de acuerdo sin permitir que las cosas fluyan, porque cada uno quiere tener su parcelita de verdad, ¿no? O sea, se toma todo muy personal, ¿no? Entonces, si aprendemos a soltar eso y dejar de tomarlo personal, que estamos todos en el mismo barco, pasamos todos por las mismas películas, que no somos tan diferentes, que aquí no hay nadie que sufra ni más ni menos que los demás, que todos tenemos historias escabrosas. Pues a uno se le ablanda el corazón, se queda más tranquilo, más relajado y piensa, pues no soy el único tonto que hay por aquí, ¿no? O sea, nos pasa todo lo mismo. Entonces, conforme vas alineándote con tu ser, también lo que ocurre es que el subconsciente se hace pequeñito. O sea, normalmente dicen por ahí que es como un iceberg, ¿no? Que tienes un 10% de consciente y 90% de subconsciente. Pues no es necesariamente así. Es decir, en la medida que te vas trabajando, el subconsciente se va haciendo como una cosa mucho más finita, ya te das cuenta de tus tendencias y las cosas afloran con mucha facilidad, ¿no? Entonces es más fácil poder trabajarlo. Luego, por supuesto, te alineas con tu misión de vida, es decir, cuando estás centrado en tu ser, no solamente ya te conoces a ti mismo, conoces también tus talentos. Los talentos están detrás de las sombras. Aquello que nadie quiere ver, pues detrás de las sombras están los talentos, o sea, que vale la pena. O sea, lo peor de ti esconde lo mejor de ti. Lo que pasa es que sale como lo peor cuando no lo conoces, porque sale porque te negas descontrolado, ¿vale? Entonces, eso, que te alineas, cuando estás así, conoces tus talentos, te alineas con tu misión de vida. Es que de repente lo tienes claro, es que sabes más o menos por dónde tienes que ir. A lo mejor no sabes cómo se va a desplegar todo, pero lo percibes, lo captas, lo sientes, te llama y las oportunidades las ves venir. Porque vas bien alineado, bien encaminado a lo que realmente es afín a ti. Y lo más chulo es que la vida es mágica cuando estás alineado con tu ser. Es decir, las cosas suceden, o sea, suceden como eso que ves los libros de gente que viaja por ahí o escriben blogs, cosas raras que les pasan. Y no, que pues pasan cosas mágicas en la vida, o sea, eso es real. Pero la vida real, que es la energética, es mágica. Y nos empeñamos en vivir una vida que es trágica. Creo que no vale la pena. Entonces, quería intentar transmitir un poco, o sea, cómo saber cuando estás en ese estado de coherencia interna, ¿no? Porque si por lo menos sabes que lo estás en algunos momentos, pues a lo mejor luego, pues poco a poco puedes ir prolongando esos momentos. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos en un estado alfa de pensamiento, que es la conciencia está un poco como atolondrada y estás, digamos, en un estado más, pues de ondas cerebrales más relajadas, ahí estás alineado con tu ser. ¿Vale? Por eso hay métodos como, ahora no me viene este método de coaching que es muy famoso, PNL. no, ay, se me acaba de ir la cabeza, bueno, que funciona mucho con meditaciones en estado alfa, que te ponen un ritmo, no sé qué, o cuando haces meditación y buscas también serenarte, estar centrado, estar en el ahora, el mindfulness, entre otras cosas, pero había otro, el método Silva. El método Silva. Todo eso te ayuda a estar conectado con tu ser, ¿vale? El problema para mí son dos. Uno, que luego te sales de la clase y te encuentras con tu marido o tus hijos y vuelves otra vez a estar como estabas, con lo cual no has hecho nada. Y dos, que falta el foco. O sea, falta el foco real. ¿Vale? Porque a lo mejor te pones un objetivo o un foco en base a lo que sientes en ese momento, pero no es un foco en base a una alineación con tu ser. Entonces, eso es lo que dificulta el poder mantener esa alineación. Luego, lo que he mencionado antes, hay que ser proactivo, no reactivo. ¿Vale? Hay que aprender a no ir reaccionando ante todo y echar las culpas fuera, sino hacerse responsable de la propia vida. Entender que nada es personal, y esto es fácil decirlo y mucho más difícil hacerlo,
pero si entendéis esto y lo utilizáis como mantra, os puede ir ayudando un poco a haceros cargo de todo aquello que os quejáis del otro y decir, no, esto es mío, a ver, ¿qué quiere decir esto de mí? Y entonces no tomarte ninguna situación, no querer controlar la vida de los demás, no querer que los demás os den algo, que los demás os reconozcan algo, o que os dejen de hacer cosas, ¿no? Sino aceptar, pero 100% eso es muy complicado. Pero en la medida en que practicamos, pues te vas ayudando. Pensar en positivo, como el asterisco, porque sí, pues vamos a la clase de coaching, pensamos en positivo, nos lo proponemos y estamos pues a lo mejor unas horas pensando en positivo, pero te pasa la más mínima en casa y ya estás otra vez dándole vueltas a la cabeza y pensando en negativo. Pues no, si haces el cómputo de vibraciones, no sale bien el saldo. Entonces hay que estar más tiempo pensando en positivo. Pero también es evidente que si tú te fuerzas a pensar en positivo, pero tus emociones no las has gestionado, tu bagaje emocional sigue allí, el pensamiento en positivo es falso, porque te va a salir porque te negas, no te va a salir como quieres. Y actuar desde la energía de amar, que no significa querer o estar enamorado de alguien o necesito estar con fulanito o fulanita porque es alguien muy importante en mi vida. No, la energía amar es una energía de ver paz y de querer aportar, de querer dar, de querer irradiar. Y lo he dicho, es imprescindible hacer un trabajo interior, ¿no? ¿Y cómo son las relaciones desde el ser? ¿Vale? Desde el ser, aquí hay, a ver, también Caruti lo explica de una manera que me gusta mucho. Él habla del arquetipo, porque la astrología, para los que no lo conocéis, se basa mucho en arquetipos, ¿no? Como los mitos griegos, pero bueno, también usan esos un poco con los planetas. Entonces, habla del arquetipo de Leo. Leo está regido por el sol, como sabéis es el rey, o seguro que más de uno aquí habrá algún Leo, o conocéis algún Leo, ¿no? Entonces como que hay mucha presencia, ¿no? Entonces Leo es el reyecito, es el adolescente que sale de su casa. El signo anterior es Cáncer, que es la madre, la familia, el clan. Bueno, entonces Leo sale de allí y dice, yo no soy como mi familia, yo soy único, ¿no? Pero necesita el reconocimiento. Entonces Leo pues es como el cantante de rock que dice, pues ahora voy a cantar una canción para que todo el mundo vibre con esa canción. Entonces pues inventa una canción de amor, de algo que tiene que ver con un arquetipo que ya existe, ¿vale? Porque quiere ser reconocido. Entonces canta algo que a la gente le resuena, ve a la gente vibrar y entonces dice, me han reconocido. Pero el problema de esto es que luego quiere volver a cantar la canción para que le vuelvan a reconocer. Y ha caído otra vez en la trampa de Cáncer. Otra vez un círculo cerrado. Entonces la clave de tener relaciones desde el ser es traspasar eso y cuando estás centrada en tu ser y estás con otras personas que también lo están, de alguna manera funcionas como un canal. Es decir, estás abierto a información necesaria para ese momento y junto con las otras personas, que este sería el arquetipo de Acuario, que es el opuesto de Leo en el zodíaco, junto con otras personas que están como tú, alineadas con su ser, al uniros para abordar un proyecto determinado que exige la demanda del momento, es decir, dirigido al bien común, pues entonces se unen estas personas y juntos son capaces de crear algo nuevo, no algo basado en un arquetipo que ya existe. ¿Vale? Entonces, desde la era del ser, desde el ser se generan situaciones y proyectos que son nuevos, novedosos, ¿no? Y que sirven para atender el bien común. De esta manera se puede ir cambiando pues, todas las estructuras del planeta, por ejemplo, ¿no? Luego, como he insistido, en las relaciones desde el ser, desde la coherencia, no te puedes tomar nada personal. O sea, no es como, oye, ¿por qué no me has dicho esto? No, hay que entender pues que si a ti te ha molestado algo, tiene que ver contigo y que lo importante es que se solucione el problema. También desde este tipo de relaciones, el foco nunca está sobre
una persona, ¿no? Aunque una persona hable, el foco tiene que ser común, tiene que ser interesante para todos. ¿Vale? En el momento que una persona, por ejemplo, seguro que todos habéis estado en grupos y de repente alguien se ha puesto a hablar más bajo, más lento, y estáis ahí esperando, ¿vale? Yo al hacer esto estoy chupando toda vuestra energía. Y está bajón. Aquí no hay bien común, ¿vale? Si pongo la atención en el medio, si hablo con una voz, una frecuencia normal, una velocidad normal, el foco está entre todos. De las palabras, ojo con estas personas, ya sabéis lo que buscan, son un poco de atención y energía, ¿no? Entonces, cuando, a lo que estaba comentando antes, hay una gran oportunidad de crecimiento cuando te encuentres a personas que están a ese nivel del ser, porque ya no entiendes las relaciones como un impedimento, sino como una energía, o sea, la energía del otro te aporta el conocer algo tuyo que tú en ese momento necesitas entrar en contacto con ella, ¿no? Y empiezas a darte cuenta, como decía antes, de la magia de la vida, que te va poniendo en cada momento las personas que necesitas para poder aprender esas cosas. Entonces aquí no hay una relación de complementariedad, ni una relación, por ejemplo, en el caso de parejas, ¿no? Puedes decir, alma gemela, los dos iguales, tal. No es eso, no es eso, qué aburrido, ¿no? Eso ha pasado de moda. Eso es renacentista, ahora ya hemos pasado a otra fase. Entonces, aquí las relaciones son más de, es decir, cada uno tiene su proyecto de vida. ¿Vale? Entonces, tú necesitas cosas, ir aprendiendo cosas o ir complementando cosas para poder desarrollar ese proyecto de vida. Entonces, las líneas son independientes, pero cada persona que cruza tu vida y está en tu vida un rato, está para aportarte algo. Entonces, siempre es una oportunidad de crecimiento, siempre. Entonces, si aprendemos a ver esto de esta manera, mientras estás alineado, no te enfadas por cosas que pueda hacer el otro, ¿no? Por si no te escucha, por si no te dice, por si no cuenta contigo, por si toma una decisión aparte de ti, o no te enfadas, ¿vale? Primero te lo analizas a ti y luego, si hace falta, lo comentas y pones los límites que quieras, ¿no? Pues se generan situaciones de ganar-ganar, que es lo que he dicho antes. Al actuar en base al bien común, todo el mundo aporta desde sus talentos, la situación fluye, no hay relaciones contractuales, sino que son relaciones puntuales para atender a proyectos o a una demanda social concreta, ¿no? Pero no hay vínculos de, pues tú y yo tenemos que ser pareja, o tenemos que ser socios, o tenemos que estar juntas, o durante toda la vida, o para X años. Pues no. Pues a lo mejor es un momento, unos minutos, unas horas, unos días, ahora sí, luego no, otra vez sí, va variando mucho, ¿vale? Pero siempre se pone el foco en que todo el mundo tiene que ganar de la situación. Tampoco vale que uno lo dé todo y no reciba nada a cambio, porque esa persona no está, o sea, si recordáis lo que decía antes, en situaciones de ganar-ganar purgamos karma. Entonces, si de repente uno se pone en posición de pringao, ya no está ganando, entonces ya no está purgando karma, pero también está generando un desequilibrio en el otro, ¿vale? Foco en el centro o en el objetivo, lo que he dicho antes, foco en el bien común, y se crean situaciones con el pensamiento. El foco en el bien común es que necesariamente, cuando estás alineado en el ser, el foco es social o transpersonal, ya no es personal. Entonces, lo que más te interesa es trabajar por el bien común, porque creas un mejor mundo para ti mismo también. Entonces, cuando tienes esta conciencia, pues evidentemente todo el mundo intenta crear el bien común, no el bien personal del momento, ¿no? Porque el bien personal del momento ya sabes que genera a la larga desequilibrios, no solo que no te ayudan a nivel de karma o tus traumas, sino que encima crean más desequilibrio a tu alrededor, ¿no? Toda la gente que está por debajo del nivel del coraje, según Tom Hawkins, ¿no? Deficientes para la sociedad. Y desde el nivel del ser se crean situaciones y cada vez más rápidamente en que, por ejemplo, tú dices, quiero iniciar este proyecto determinado y necesito a un informático, ¿vale? Y a continuación, o sea, es que a las horas o al día siguiente, mágicamente te aparece el informático, ¿vale? Pero de alguna manera es como desde ese nivel
tú ya energéticamente lanzas el mensaje y cuando la gente funciona todo así, pues automáticamente lo atraes, ¿no? A veces hemos visto en situaciones que chorras, pero de esas situaciones chorras que vives en el día a día, ¿no? De repente lanzar un mensaje y al minuto encontrarte la respuesta a ese mensaje, a esa situación, ¿no? En situaciones graciosas, cotidianas, ¿no? Pero es que esto también funciona a nivel de proyectos, es decir, si quieres algo, lo lanzas, que el universo te lo da.